Las persecuciones religiosas en la Unión Soviética representan una de las páginas más trágicas del siglo XX. Durante 70 años, millones de creyentes fueron perseguidos por su fe. Pero, ¿fueron estas persecuciones iguales para todos los cristianos? ¿Sufrieron por igual ortodoxos, católicos y protestantes? Para responder a estas preguntas, tendremos que hacer un viaje de un siglo de duración. En el Imperio Ruso, antes de que los bolcheviques llegaran al poder, la Iglesia Ortodoxa no era simplemente una organización religiosa. Era, de hecho, parte del aparato estatal. La Iglesia poseía enormes extensiones de tierra. En cada escuela del Imperio Ruso se enseñaba obligatoriamente la ley de Dios, y en el ejército los soldados debían asistir a los oficios religiosos, mientras los capellanes militares vigilaban la vida religiosa de las tropas con el mismo rigor que los oficiales vigilaban la disciplina. En las provincias occidentales, en Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia, vivían millones de católicos y protestantes. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en octubre de 1917, pocos podían imaginar que comenzaba una era de persecuciones religiosas sin precedentes. Vladimir Lenin no ocultaba su actitud hacia la fe. Escribió: "Toda idea religiosa, toda idea sobre Dios es algo indeciblemente repugnante". Pero Lenin no era solo un ideólogo, sino también un pragmático. Comprendía que prohibir la religión con un simple decreto era imposible, pues provocaría una resistencia masiva. En enero de 1918 se publicó el decreto sobre la separación de la Iglesia del Estado y de la Escuela de la Iglesia. Formalmente proclamaba la libertad de conciencia, pero en realidad significaba el inicio de la destrucción sistemática de la Iglesia. Todos los bienes eclesiásticos debían ser confiscados. Se eliminó la enseñanza de la Biblia en las escuelas y los capellanes militares del ejército. Pero el golpe más duro recayó sobre la Iglesia Ortodoxa, a la que los bolcheviques consideraban su principal enemigo. La razón era obvia. Había sido el pilar espiritual del régimen zarista derrocado. En la conciencia de millones de campesinos, la ortodoxia y la lealtad al zar eran inseparables. Comisiones especiales empezaron a recorrer los templos, abrían los lugares donde se guardaban los restos de los santos y mostraban al pueblo que dentro no había más que huesos comunes. Fue un golpe a la conciencia popular, un intento de desacreditar lo que durante siglos se había considerado sagrado. En 1922, usando el hambre como pretexto, las autoridades iniciaron una campaña de confiscación de objetos de valor de la Iglesia. Lenin escribió una carta secreta en la que decía: "Precisamente ahora y solo ahora, podemos llevar a cabo la confiscación de los objetos de valor de la Iglesia con la energía más furiosa e implacable". En 1929, Iósif Stalin llegó al poder absoluto. Este hombre había estudiado en un seminario teológico en Georgia. Su madre soñaba con que su hijo se convirtiera en sacerdote. Pero el joven Iósif se entusiasmó con las ideas revolucionarias y fue expulsado del seminario. Para Stalin, la fe era una superstición, un vestigio del oscuro pasado, pero en realidad era un pragmático y un cínico. Cuando el primer ministro francés Pierre Laval le pidió que no persiguiera a los católicos, Stalin preguntó con sarcasmo: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Esta pregunta reflejaba perfectamente su visión del mundo. Solo importa el poder real. En 1932, las autoridades proclamaron el quinquenio ateo. Se planeaba erradicar completamente la religión en la Unión Soviética durante esos años. Y la maquinaria de represión se puso en marcha a toda potencia. Para los cristianos, esto se convirtió en una catástrofe. El 5 de diciembre de 1931 volaron la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, un majestuoso templo construido en memoria de la victoria sobre Napoleón. En el lugar del templo planeaban construir el Palacio de los Soviets con una gigantesca estatua de Lenin en la cima. Por todo el país se cerraban y demolían iglesias. De las 54.000 iglesias ortodoxas que funcionaban antes de la Revolución, para 1939 quedaban menos de 400.
La Iglesia Católica fue prácticamente destruida por completo. Todos los sacerdotes fueron fusilados, enviados a campos de trabajo o emigraron. Las acusaciones eran las de siempre: espionaje a favor del Vaticano. Represiones no menos crueles cayeron sobre los protestantes. Bautistas, cristianos evangélicos, pentecostales, a todos se les agrupaba bajo la palabra despectiva de sectarios. Se arrestaba a predicadores por centenares. Las casas de oración se cerraban y se convertían en clubes, almacenes o simplemente se demolían. Especialmente duro fue para los protestantes de Ucrania y la región del Volga. Miles de familias fueron deportadas a Siberia y Kazajistán. La gente se reunía para los oficios religiosos de noche, en bosques, en casas particulares, arriesgando su libertad y su vida. A principios de los años 40 parecía que la religión en la Unión Soviética estaba cerca de su completa extinción. Pero la historia preparaba un giro inesperado. El 22 de junio de 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética. El mismo día de la guerra, el metropolitano de la Iglesia Ortodoxa se dirigió a los creyentes con un mensaje patriótico, llamando a todos los cristianos a defender el país. Stalin lo notó. Necesitaba el apoyo de todo el pueblo para la victoria, y la Iglesia podía dar ese apoyo. Además, había un factor internacional. Los aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos, valoraban la libertad religiosa y Stalin quería impresionarlos. En septiembre de 1943 ocurrió un acontecimiento que muchos consideraban imposible. Stalin invitó al Kremlin al metropolitano de la Iglesia Ortodoxa. Este encuentro fue breve, pero sus resultados fueron significativos. Stalin permitió elegir un patriarca, abrir templos, aunque bajo el estricto control del NKVD. Pero este deshielo concernía principalmente a la Iglesia Ortodoxa rusa. Para católicos y protestantes, las concesiones fueron mínimas. La Iglesia Católica seguía bajo sospecha. A los protestantes se les permitió registrar comunidades, pero cada registro significaba control total por parte de los servicios especiales. Muchos bautistas y pentecostales se negaban a registrarse, prefiriendo permanecer en la clandestinidad. Después de la guerra, para la Iglesia Ortodoxa comenzó un periodo de relativa estabilidad. Se abrieron varios miles de templos, principalmente en territorios incorporados a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Pero esta estabilidad era engañosa. La Iglesia estaba bajo el control total de la KGB. Cuando Stalin murió en 1953, millones de creyentes suspiraron con esperanza. Pero les esperaba una decepción. Nikita Khrushchev, que llegó al poder, resultó ser no menos hostil a la religión que su predecesor. Khrushchev lanzó una nueva y masiva campaña antirreligiosa. Declaró públicamente que para 1980 mostraría por televisión al último sacerdote. No era una amenaza vacía. En pocos años se cerraron en el país más de la mitad de los templos en funcionamiento. La Biblia en aquellos años era una rareza extrema. Oficialmente no se publicaba. Su importación del extranjero estaba prohibida. Una Biblia podía compartirse entre varias familias que copiaban a mano los fragmentos necesarios. Se creaban imprentas clandestinas donde en viejas máquinas de escribir se imprimían las sagradas escrituras, arriesgándose a recibir condena por propaganda antisoviética. Cuando Khrushchev fue destituido en 1964, cesaron los cierres masivos de templos, pero las represiones continuaron en otras formas. Leonid Brezhnev, que gobernó hasta 1982, no era personalmente un ateo fanático. Simplemente seguía la línea del partido. En Lituania, bastión del catolicismo, comenzó una verdadera resistencia. En la clandestinidad se publicaba la Crónica de la Iglesia Católica de Lituania, una revista que documentaba detalladamente todos los casos de persecución de católicos. Pero las persecuciones más crueles en estos años recayeron sobre los protestantes, especialmente sobre bautistas y pentecostales no registrados. Despedían del trabajo a los creyentes por negarse a trabajar el domingo o por asistir a reuniones de oración. En las escuelas, los hijos de padres creyentes eran humillados por maestros y compañeros.
Se citaba a los padres ante comisiones de asuntos de menores y se les amenazaba con la pérdida de la patria potestad por educación religiosa. Los arrestos eran cotidianos. Se juzgaba a predicadores por agitación antisoviética u organización de reuniones ilegales. Les daban de 3 a 10 años de campos de trabajo. Debido a estas persecuciones incesantes, comenzó la emigración de cristianos de la Unión Soviética. Oficialmente, los ciudadanos soviéticos no podían simplemente marcharse. La salida solo era posible para los judíos, a quienes se permitía emigrar a Israel, pero muchos protestantes intentaban por todos los medios escapar del país. La historia más conocida es la de la familia Vaschenko y la familia Chmikalov, pentecostales siberianos. En 1978, 7 personas de estas dos familias irrumpieron atravesando el cordón de seguridad en el territorio de la Embajada de Estados Unidos en Moscú y pidieron asilo. Vivieron en el sótano de la embajada durante 5 años. Su historia tuvo resonancia internacional. Congresistas estadounidenses exigían al liderazgo soviético que les dieran permiso de salida. Finalmente, las autoridades soviéticas les permitieron emigrar a Estados Unidos. En 1985 llegó al poder Mikhail Gorbachov, y con él llegaron cambios en la política del partido. Comenzó la restauración de templos. Se permitió publicar literatura religiosa. Se liberaba a prisioneros de los campos. Del extranjero empezaron a llegar misioneros. En 1991 se derrumbó la Unión Soviética. Para los cristianos de todas las confesiones fue un momento de liberación. La Iglesia Ortodoxa comenzó a restaurar miles de templos destruidos. La Iglesia Católica restableció sus estructuras en Lituania, Letonia y Ucrania. Pero el verdadero auge religioso lo vivieron los protestantes. A todas las repúblicas postsoviéticas comenzaron a llegar misioneros de Estados Unidos, Corea del Sur y Europa. Se abrieron miles de nuevas iglesias, bautistas, pentecostales, adventistas, presbiterianos. Todos los movimientos protestantes experimentaron un crecimiento increíble. Ahora la Biblia se podía comprar en cualquier librería. En todo el espacio postsoviético se produjo uno de los auges religiosos más poderosos de la historia del cristianismo. Personas que hacía poco arriesgaban ir a prisión por una página de la Biblia copiada a mano, ahora podían orar, predicar y abrir iglesias libremente. 70 años de persecuciones habían terminado. Millones de personas cuyos padres y abuelos habían ocultado su fe, ahora profesaban abiertamente el cristianismo. El cristianismo no solo sobrevivió, renació con nueva fuerza.